Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Dios ama de pura gracia. El versículo para memorizar lo encontramos en Oseas capítulo 14, versículo 4. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Aunque Pedro negó a Jesús 3 veces, tal como Jesús había predicho, esas negaciones no fueron el final de la historia. Después de la resurrección, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Así como Pedro había negado a Jesús 3 veces, Jesús restauró a Pedro 3 veces por medio de la pregunta crucial: ¿me amas? Por diferente que sean nuestras circunstancias de las de Pedro, en muchos aspectos el principio es el mismo, es decir, la pregunta que Jesús había hecho a Pedro es en realidad la pregunta definitiva que Dios nos hace a cada uno de nosotros en nuestro tierno tiempo y lugar: ¿me amas? Más allá de las expectativas razonables, Dios no solo nos pregunta: ¿me amas?, sino que también ama a cada persona y lo hace de pura gracia. De hecho, nos ama a ti y a mí y a todas las personas más de lo que podemos imaginar. Conocemos este amor por la forma en que ha actuado a lo largo de la historia de su pueblo. Leamos Éxodo capítulo 33, versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Todo parecía perdido. Poco después de que Dios liberara a su pueblo de la esclavitud en Egipto, Israel se les rebeló contra él y adoró un becerro de oro. Cuando Moisés bajó del monte, vio lo que habían hecho y arrojó las tablas que contenían los 10 mandamientos, las cuales se hicieron añicos. Aunque el pueblo había perdido todo derecho a los privilegios y las bendiciones del pacto que Dios les había concedido de pura gracia, el Señor decidió aún así continuar en la relación de pacto con ellos. A pesar de que eran indignos de las bendiciones de aquel acuerdo, las palabras de Éxodo 33:19: tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente, a menudo se malinterpretan en el sentido de que Dios elige arbitrariamente ser compasivo y misericordioso con algunos, pero no con otros. Sin embargo, a la luz del contexto, Dios no está afirmando aquí que arbitrariamente será misericordioso y compasivo con algunos y no con otros. No es así como Dios actúa. Contrariamente a lo que dice la teología popular, según lo cual Dios predestina a algunos para que se pierdan y enfrenten la condenación eterna, esencialmente que como creador de todo, tiene el derecho y la autoridad de conceder gracia y compasión libremente incluso a las personas que menos lo merecen. Y lo están haciendo en esta situación, incluso después de la rebelión del becerro de oro. Al conceder misericordia a su pueblo Israel, aunque no lo merecían, este es uno de los muchos casos en los que Dios manifiesta su amor y lo hace más allá de cualquier expectativa razonable. Amor no correspondido. Un ejemplo sorprendente del amor de Dios por la humanidad caída se encuentra en la historia de Oseas. Dios ordenó al profeta: ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Oseas capítulo 1, versículo 2. Oseas y su esposa infiel iban a ser una lección viviente del amor de Dios por su pueblo, incluso a pesar de la infidelidad y la prostitución espiritual de Israel. Es decir, es una historia del amor de Dios por quienes no lo merecen. De hecho, el pueblo se rebeló contra Dios una y otra vez, a pesar de la fidelidad y el amor que Él manifestó hacia ellos. En consecuencia, la Escritura describe repetidamente a Dios como el amoroso esposo no correspondido por un cónyuge infiel. Él había amado a su pueblo perfecta y fielmente, pero ellos lo habían desperdiciado y habían servido y adorado a otros dioses, entristeciéndolo profundamente y rompiendo la relación de manera aparentemente irremediable. Tras la repentina rebelión de su pueblo, Dios declara:
yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia. La expresión de pura gracia, en la frase los amaré de pura gracia, es traducción de las palabras hebreas nedavat, que describe lo que se ofrece voluntariamente. Es el mismo término utilizado para designar las ofrendas voluntarias en el sistema del santuario. A lo largo de Oseas y en todas las narraciones de las Escrituras, Dios muestra un compromiso y una compasión asombrosa en favor de su pueblo. A pesar de que éste se descarrió repetidamente tras otros amantes, rompiendo así la relación del pacto de manera aparentemente irremediable, Dios siguió otorgándole su amor. El pueblo no merecía el amor de Dios, lo había rechazado y había perdido todo derecho a él. Sin embargo, Dios continuó otorgándole su amor sin ningún tipo de coacción moral o de otro tipo. Aquí y en otros lugares la Escritura muestra sistemáticamente que el amor de Dios es voluntario y ofrecido de pura gracia. Amor gratuito. Dios no solo continuó otorgando su amor gratuitamente a Israel a pesar de las repetidas rebeliones, sino que también sigue amándonos a nosotros aunque somos pecadores. No merecemos el amor de Dios y nunca podríamos ganárnoslo. Dios no nos necesita. El Dios de la Biblia no necesita nada. El amor de Dios por ti, por mí, por todas las personas es enteramente fruto de su propia voluntad. Aunque antes de la creación de este o de cualquier otro, ya disfrutaba de la relación de amor que existe entre los integrantes de la deidad. Juan capítulo 17 versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios no necesitaba criaturas que fueran objeto de su amor, pero de acuerdo con su carácter amoroso, decidió crear el mundo y entrar en una relación de amor con sus criaturas. Dios no solo creó este mundo por iniciativa propia y como una expresión de su amor generoso, sino que también sigue amando a los seres humanos por iniciativa propia, incluso después de que estos cayeron en pecado en el Edén, e incluso después de que nosotros pecáramos personalmente. Tras la caída en el Edén, Adán y Eva no tenían derecho a seguir viviendo y disfrutando del amor de Dios. Pero Dios, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sostuvo su vida e hizo un camino para reconciliar a la humanidad consigo mismo, en virtud de su gran amor, misericordia y gracia. Y esa reconciliación también nos incluye. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios no solo ama a las personas por iniciativa propia, sino que también las invita a corresponder a su amor. En la parábola de Cristo acerca del banquete de la boda, un rey organiza la boda de su hijo y envía a sus siervos a llamar a los invitados a la boda. Pero ellos no quisieron asistir. El rey envió a sus siervos para invitarlos nuevamente, pero ellos hicieron caso omiso de su invitación y peor aún, echaron mano de sus siervos y los mataron. Más tarde, después de tratar con quienes habían asesinado a algunos de sus mensajeros, el rey dijo a sus siervos: la boda a la verdad está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a la boda a cuantos halléis. Después de otro episodio en el que un hombre sin traje de bodas es expulsado, lo que significa la necesidad de recibir un traje de bodas de rey para asistir al banquete nupcial. Jesús cierra la parábola con la enigmática pero muy significativa frase: muchos son llamados pero pocos escogidos. Los escogidos son quienes aceptan la invitación del Señor a la boda. Dios nunca impondrá su amor a nadie. Es triste decirlo, pero podemos rechazar tener una relación de amor con Dios. Los escogidos son quienes acepten la invitación. Para aquellos que aman a Dios, Él ha preparado cosas inimaginablemente maravillosas, crucificado por nosotros. Dios invita a todos a una relación de amor con Él, pero solo quienes acepten la invitación disfrutan de los resultados eternos. Como se ve en la parábola del banquete de bodas, muchos de los invitados por el rey no quisieron asistir. En consecuencia,
Poco antes de su crucifixión, Cristo se lamentó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Cristo quería reunirnos, pero ellos no quisieron. El mismo verbo griego que significa querer se utiliza tanto para referirse al deseo de Cristo de salvarlos como a la falta de disposición de ellos a ser salvados. El mismo término aparece en Mateo 22:3. Sin embargo, Cristo fue a la cruz por estas personas y por nosotros. Increíble amor. Aunque el pecado humano merece la muerte del mismo en Cristo, pagó el precio al encontrar la manera de reparar la relación rota entre el cielo y la tierra. Mientras tanto, continúa otorgándonos su amor, aunque no tiene ninguna obligación más allá de su propio y libre compromiso de hacer en la cruz la demostración máxima del amor de Dios. Vemos que Cristo se entregó por nosotros por su propia voluntad e iniciativa. Nadie le quitó la vida, sino que Él se ofreció voluntariamente siguiendo el plan de redención acordado en el cielo antes de la fundación del mundo. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardada en silencio. Fue una manifestación de sus principios, que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída de hombres seducidos por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.